Bienvenidos a Crime V Brasil, el podcast sobre crímenes reales más profundo de Latinoamérica. Soy su anfitrión y hoy profundizamos en un caso que expone la peligrosa intersección entre la riqueza, la vanidad, la obsesión digital y la desaparición. Lo que están a punto de escuchar es la historia de cómo 8 millones de dólares, un apasionado inversor árabe y un influencer brasileño crearon un triángulo mortal que culminaría con la desaparición de un hombre y preguntas que aún resuenan 3 años después. 23 de marzo de 2021. Puerto de Recife. Las autoridades encuentran un yate de lujo anclado a solo 200 metros de la costa, a la deriva. La embarcación había sido alquilada 7 días antes. El alquiler se pagó en efectivo. El capitán había desaparecido. Los sobrevivientes a bordo contarían una historia tan perturbadora que llevaría a investigadores federales, agencias internacionales e incluso a la Interpol a preguntarse si lo ocurrido fue un accidente, un suicidio o algo mucho más calculado. Pero para entender lo que ocurrió en ese yate, necesitamos remontarnos 2 años atrás. Necesitamos comprender la psicología de la obsesión de un hombre rico que creía que la riqueza podía comprarlo todo. Y necesitamos comprender la frialdad calculada de una mujer que, al ver su devoción, solo vio un banco a punto de ser asaltado. Tu apoyo lo es todo para nosotros. Suscríbete ahora, porque lo que viene a continuación cambiará tu perspectiva sobre las relaciones, la riqueza y el precio final de la avaricia. Gabriela de Almeida tenía 27 años cuando conoció a Mansour Al-Rashid en la azotea del Hotel Othon Palace de Recife. Ella estaba allí para una sesión de fotos para una marca de maquillaje. Él estaba allí porque acababa de comprar un conjunto de propiedades en Pernambuco, terrenos, edificios y futuras ganancias. Gabriela no solo era hermosa. Era un fenómeno digital. Con 3,2 millones de seguidores en Instagram, había convertido su vida en un producto. Cada comida que comía era fotografiada. Cada atuendo que usaba estaba etiquetado con enlaces de afiliado. Cada viaje era monetizado. Su cuerpo, su estilo de vida, su apariencia, todo había sido optimizado para el algoritmo, probado, ajustado y perfeccionado. Mansour Al-Rashid tenía 52 años. Heredero de una fortuna petrolera saudí que abarcaba 3 generaciones. Su abuelo había sido uno de los artífices de la OPEP. Su padre había reducido la fortuna a la mitad. Mansour la había conservado. No era brillante en los negocios como sus predecesores, pero sí metódicamente competente. Había invertido en tecnología, bienes raíces y startups. Su riqueza era tan vasta que las cantidades específicas dejaban de importar. Tenía miles de millones. Las cifras a esa escala pierden su significado. Pero Mansour tenía un problema que el dinero no podía resolver. Estaba terriblemente solo. Sus 2 matrimonios anteriores habían terminado en divorcio. Sus hijos adultos no lo visitaban con frecuencia. Su familia lo veía más como una institución financiera que como una persona. Los amigos que había cultivado durante décadas desaparecieron cuando su atención se centró en otra persona. Mansour lo tenía todo menos lo que más deseaba. Alguien que lo viera como un hombre, no como una billetera. Gabriela estaba siendo fotografiada cuando Mansour la vio. Llevaba un bikini que costaba más de lo que la mayoría de los brasileños ganan en un mes. Su cabello oscuro le caía sobre los hombros de una forma que parecía completamente espontánea. Le había llevado 2 horas arreglarse. Sonrió a la cámara con la perfección de quien ha practicado esa sonrisa miles de veces. Mansour era directo. Era un hombre que no esperaba nada. Eres extraordinario, dijo en inglés, con su voz impregnada del marcado acento de Oxford. ¿Te gustaría tomar un cóctel conmigo? Gabriela no lo reconoció al principio. No era una celebridad. Era un hombre de mediana edad que llevaba un Rolex y tenía la piel bronceada por el desierto. Pero había algo en su forma de mirarla, no como un admirador mirando una pantalla, sino como alguien acostumbrado a poseer lo que desea. Tengo una sesión de fotos, respondió Gabriela automáticamente. Su costumbre era rechazar a hombres que no conocía. Pero entonces Mansour hizo algo que lo cambiaría todo. Sacó su teléfono y transfirió 10.000 reales a la cuenta de la agencia de Gabriela. Así, sin más, sin discusión, sin negociación. Para compensar la sesión perdida, dijo. Ahora tienes 1 hora. Gabriela miró su teléfono. La transferencia estaba confirmada. 10.000 reales. Ganaba esa cantidad con publicidad pagada, es cierto, pero esto era trabajo, planificación, horarios de publicación optimizados. Era simple. Se lo ofrecieron. Era gratis. Mi nombre es Mansour, continuó, extendiendo su mano. Gabriela, respondió ella, tomándole la mano. Su decisión fue instantánea. 1 hora no le haría daño a nadie. 1 hora era suficiente para descubrir qué quería este hombre y si había algo que ganar.
Esa primera hora se convirtió en una velada. Mansour la llevó a un restaurante privado que conocía, porque, claro, conocía restaurantes privados. Pidió vino francés que costaba más que el alquiler de Gabriela. Le hizo preguntas que parecían sinceras sobre su vida, no sobre su Instagram, ni sobre cuántos seguidores tenía, ni sobre el algoritmo. Le preguntó sobre sus sueños antes de convertirse en influencer, sobre su familia en Salvador, sobre los años que pasó en la escuela de negocios antes de dejarla para dedicarse a las redes sociales. Eres más que tus fotos, le dijo, y Gabriela sintió algo que no había sentido en años: ser vista. Vista de verdad. Mansour le pagó una suma inesperada. La acompañó a su apartamento en Boa Viagem y la besó una vez en la puerta, con una ternura que la sorprendió. No entró. No insistió. Simplemente susurró que le gustaría volver a verla. ¿Cuándo?, preguntó ella. Siempre, respondió Mansour. Esa noche, Gabriela publicó una foto suya sonriendo al atardecer. El texto decía: a veces la vida te sorprende cuando menos te lo esperas. Ábrete a lo que viene después. Sonnenaufgang. Sus seguidores estallaron en especulaciones. ¿Quién? ¿De dónde? ¿Era una relación romántica? ¿Era solo una amiga? A Gabriela le encantaba ese tipo de misterio. Mantenía a la gente enganchada. La mantenía relevante. Ella aún no sabía que acababa de ser marcada para morir. Los primeros 3 meses fueron románticos como Gabriela nunca antes había experimentado. Mansour alquiló una suite en el Otton Palace específicamente para estar cerca de ella. Compró ropa de diseñadores italianos. Pagó viajes. Apareció con joyas que le hicieron escocer los ojos. Pero había algo diferente en Mansour comparado con los hombres que Gabriela había atraído antes. Él no intentaba controlar su presencia en línea. De hecho, la fomentaba. Necesitas monetizar tu audiencia de forma más eficiente, le dijo una noche. Esas marcas de maquillaje ganan un 300% más de lo que tú ganas en comisión. Deberías negociar. Gabriela nunca se había considerado una pequeña inversionista que gestionaba su propia cartera. Mansour le enseñó eso. Contrató a un emprendedor que había amasado una fortuna en tecnología. Juntos, crearon una estrategia. Gabriela seguiría creando contenido, pero ahora con un propósito. Cada publicación sería una oportunidad de venta. Cada clic se monetizaría. Su cuerpo, su vida, su intimidad, todo transformado en unidades de valor. En 6 meses, sus ingresos se triplicaron. Pero a Mansour no le interesaba su éxito solo como una forma de mantenerla. Empezó a cuestionar sus decisiones financieras. ¿Por qué alquilaba un apartamento cuando podía comprarlo? ¿Por qué no invertía en bienes raíces? ¿Por qué guardaba sus ganancias en cuentas de ahorro cuando existían fondos en el extranjero que ofrecían una rentabilidad mucho mayor? Tienes que pensar como un millonario, le dijo Mansour. No como alguien que gana millones de reales. Son dos cosas completamente distintas. Y aquí es donde la historia cambia. Porque Gabriela empezó a ver a Mansour menos como un novio y más como un mentor. Menos como un hombre que la deseaba y más como un hombre que sabía cómo transformar el deseo en poder. Mansour empezó a ofrecer estructuras de inversión. Tenía participaciones en una startup tecnológica que estaba a punto de conseguir financiación de Serie B. Si Gabriela invertía 500.000 reales, cantidad que podría recuperar de sus ganancias como influencer en pocos meses, podría recibir una participación. Cuando la empresa saliera a bolsa, y Mansour confiaba en ello, multiplicaría esa inversión por 20, 30 o incluso 50. Gabriela invirtió. Luego, Mansour estaba creando un fondo de inversión inmobiliaria. La propiedad estaba en Dubái, más segura, según él, para los ricos árabes. La rentabilidad sería del 15% anual, garantizada. Gabriela invirtió 2 millones. Luego vinieron estructuras aún más complejas. Fondos de cobertura. Derivados. Criptomonedas. Cada inversión se presentó con documentación que parecía legítima. Cada una se explicó con la paciencia de alguien que realmente creía que estaba ayudando a un ser querido a generar riqueza. Pero había un detalle que Gabriela, en su creciente codicia, nunca comprendió del todo. Mansour nunca insistió en que firmara ningún documento que transfiriera la propiedad a su nombre. Todas las inversiones permanecían en cuentas que ella controlaba. Toda la documentación estaba a su nombre. Mansour nunca exigió nada a cambio. Ningún poder notarial, ningún acceso a las cuentas, nada. Confianza, respondió Mansour con sencillez cuando ella le preguntó por qué era tan generoso. El amor es confianza absoluta. En 18 meses, Gabriela había invertido aproximadamente 8 millones de dólares con Mansour. Los retornos nunca llegaron. Cuando ella preguntó, Mansour dio explicaciones.
El mercado era volátil. Las inversiones estaban en periodos de confinamiento. La empresa tecnológica había retrasado su salida a bolsa. Los fondos inmobiliarios en Dubái se enfrentaban a la regulación. Siempre había una razón. Siempre había un próximo gran beneficio, pero no ahora. Solo e pronto. Gabriela empezó a presionarla. No había invertido esa cantidad por caridad. Lo había hecho porque Mansour prometía ganancias. Porque era un empresario sofisticado que entendía los mercados. Porque la amaba. No confías en mí, dijo Mansour, con un profundo dolor en su voz. Después de todo lo que he hecho por ti. Después de todo lo que te he ofrecido. Solo me ves como una máquina de hacer dinero. Y aquí es donde Gabriela cometió su error fatal. Desistió de preguntar. Porque Mansour tenía razón en una cosa. Había hecho mucho por ella. La había elevado de ser una persona influyente común a una mujer de reconocimiento internacional. Le había dado acceso a círculos a los que jamás habría podido llegar sola. La amaba. Y esa devoción, comprendió ella, podía ser explotada. En el segundo año, Mansour cambió. No drásticamente. Cambios como ese nunca son drásticos. Son graduales. Hasta que un día te das cuenta de que la persona a tu lado es un desconocido. Empezó a controlar pequeños detalles. ¿Con quién podía fotografiarse? ¿Qué ropa era apropiada? ¿A cuántos eventos debía asistir? Menos. ¿Qué publicaciones debía publicar en su Instagram? Las que Mansour aprobaba. Tu público te ve como un objeto sexual, dijo. Voy a transformarte en algo superior. Algo que siempre has querido ser. Y Gabriela, que había construido toda su existencia sobre la base de ser precisamente un objeto sexual, bien presentado, bien monetizado, pero un objeto al fin y al cabo, se encontró siendo elevada de una manera que la asfixiaba. Mansour alquiló una villa. Era demasiado grande para 2 personas, pero insistió en que era para protegerla. De los medios. De los admiradores. De los hombres que querían usarla. Eres mía, dijo, con un tono posesivo en su voz que antes parecía pura devoción. Tu cuerpo, tu imagen, tus ambiciones. Todo eso es mío. Yo lo creé. Yo lo pagué. Me perteneces. Gabriela sintió la primera oleada de miedo. No era el miedo agudo a un ataque. Era algo más sutil. Era el miedo que provenía de darte cuenta de que habías puesto toda tu vida en manos de alguien, y ahora esa persona apretaba lentamente los puños. Intentó irse. Le dijo a Mansour que necesitaba espacio. Que su carrera se había visto afectada porque pasaba todo el tiempo en conferencias de inversión en lugar de crear contenido. Que quizás necesitaban un tiempo separados. Mansour respondió simplemente transfiriendo 5 millones de reales a su cuenta. Tómalo, dijo. ¿Quieres ser independiente? Aquí está tu independencia. Compra una casa. Invierte. Construye tu imperio. Pero el imperio fracasará sin mí. Tu fracasarás sin mí. Y cuando fracases, volverás, porque no tendrás a dónde ir. Y lo terrible era que tenía razón. Gabriela había renunciado a sus amigos. Había distanciado a su familia al elegir a Mansour en lugar de ellos. Había abandonado proyectos que no sabía que amaba porque Mansour insistía en que eran una pérdida de tiempo. Él la había moldeado tan completamente que eliminarlo era desmantelar la estructura que sostenía su vida. Mansour empezó a beber. No el buen vino que solía disfrutar con confianza. Alcohol fuerte. Whisky. Tequila. Bebidas que lo dejaban sentimental y luego furioso. Me engañaste, gritaba esas noches. ¿Acaso fingiste todo? Solo viste cómo sacarte el dinero. Y Gabriela tuvo que contarle mentiras para consolarla. Claro que no. Claro que lo amaba. Claro que era gratitud, no fingimiento. Pero ambos sabían que era mentira. En su tercer año, Mansour comenzó a investigar obsesivamente a Gabriela. Contrató investigadores privados. Rastreó su teléfono. Instalaba cámaras en el apartamento, no ocultas, sino visibles todo el tiempo, como recordatorio constante de que lo vigilaba todo. Gabriela planeó su escape. En secreto, empezó a transferir dinero. No los 8 millones invertidos, esos se declararon perdidos, inversiones que fracasaron en una economía inestable. Sino las ganancias que seguía obteniendo de sus puestos, los salarios de sus líneas de productos de belleza, el dinero que no había pasado por Mansour. Lo transfirió a cuentas a nombre de amigos. Lo ocultó en criptomonedas. Creó una vía de escape tan cuidadosa y meticulosa que le llevó 6 meses. Y luego, el 18 de marzo de 2021, desapareció. No fue una desaparición cinematográfica. Simplemente no estaba en casa cuando Mansour regresó de una reunión de negocios. Dejó una nota. Mansour,
No lo soporto más. Te has convertido en mi carcelero. Te has convertido en mi pesadilla. Me voy. No intentes encontrarme. Lo he documentado todo. Estadísticamente. Legalmente. Si me pasa algo, todo irá a las autoridades. La mentira era la parte más importante de la nota. No había documentado nada. No tenía pruebas de sus transacciones. No tenía forma de demostrar manipulación. Pero Mansour no lo sabía. Y durante 2 días, Mansour simplemente procesó la demanda. Lo que ocurrió durante los 2 días siguientes se reconstruye a partir de imágenes de cámaras de seguridad, testimonios de testigos y registros de comunicación. Día 1, 19 de marzo. Mansour no acudió a sus citas. Llamó a su asistente personal y le dijo que viajaba inesperadamente. Alquiló un yate de lujo a su nombre. Documentación completa. Pago en efectivo. Contrató a un capitán y una tripulación de 3 personas. El administrador del puerto cuestionó este inusual arreglo. Mansour era un hombre que normalmente planificaba meticulosamente. Este viaje fue impulsivo. Rápido. Furioso. Voy a navegar por la costa, dijo Mansour. Necesito pensar. Día 2, 20 de marzo. El yate zarpó temprano por la mañana. Mansour había estado bebiendo. Testigos dijeron haberlo visto en cubierta, rodeado de vasos vacíos de alcohol. Hablaba consigo mismo. Hablaba de Gabriela. De avaricia. De cómo lo había hecho todo mal. Esa noche, el yate apagó sus transpondedores de navegación. Nadie sabe exactamente dónde estaba ni qué hacía. Día 3, 21 de marzo. Un pescador avistó el yate a la deriva cerca de Olinda. Todo estaba en silencio. No había nadie en cubierta. Las puertas de los camarotes estaban abiertas. Cuando llegó la guardia costera, encontraron el yate en perfecto estado. No había señales de forcejeo. No había señales de tormenta. Nada había dañado la embarcación. Pero Mansour había desaparecido. El capitán estaba en su camarote, dormido, bajo los efectos de los sedantes. Los 2 marineros vomitaban en el baño, mostrando signos de intoxicación grave. Los 3 hombres informarían más tarde que Mansour había salido del camarote alrededor de las 10 de la noche. De la noche anterior. Que había dicho que necesitaba aire fresco. Que se llevó una botella de whisky. Nadie lo volvió a ver. La búsqueda inicial sugirió que Mansour había saltado. Un suicidio inducido por el alcohol, la depresión y el rechazo de una mujer por la que había invertido todo su esfuerzo. Su cuerpo fue registrado durante días. No se encontró nada. Entonces la policía comenzó a hacer preguntas sobre Gabriela. La Policía Federal brasileña es más competente de lo que muchos creen. Cuando la Interpol intervino, debido a que Mansour era ciudadano árabe estadounidense, lo que generó complicaciones legales, comenzaron a hacer preguntas más exhaustivas. ¿Dónde estaba Gabriela cuando el yate salió del puerto? Estaba en un vuelo a Argentina. Salió ese mismo día. La agencia de viajes que utilizó rastreó su pasaporte. Y luego comenzaron a rastrear el dinero. $8 millones en inversiones que Mansour afirmó haber realizado en nombre de Gabriela. Cuando los investigadores federales comenzaron a investigar, descubrieron que ninguna de esas inversiones existía. No había ninguna startup tecnológica. No había ningún fondo inmobiliario en Dubái. Solo había documentación falsa que Mansour había creado con la ayuda de un delincuente de guante blanco llamado Ricardo Ferreira. Mansour le había robado $7 millones a Gabriela. Simplemente, se los había robado. Y lo había hecho porque podía. Porque creía que sus manipulaciones emocionales la habían sometido a un control tan absoluto que jamás tendría el valor de llamar a la policía. Y casi tenía razón. Pero Gabriela, que había aprendido a sobrevivir a lo largo de su carrera como influencer mediante la manipulación y el cálculo preciso, había planeado su fuga no como un crimen pasional, sino como una operación militar. Había documentado todo en una serie de imágenes que envió a un abogado con instrucciones de abrir un nuevo caso si no se comunicaba en 48 horas. Había movido dinero. Había dejado pistas claras sobre el robo. Y había desaparecido de una forma que la hacía parecer una víctima plausible, no una conspiradora. Los investigadores se plantearon la siguiente pregunta lógica. ¿Y si Gabriela no desapareció porque huía? ¿Y si la perseguían? La teoría policial se desarrolló de la siguiente manera. Mansour descubrió el robo de inmediato. Revisó la cuenta. Los 7 millones habían desaparecido. Gabriela había desaparecido. Y algo en su cerebro, ya desestabilizado por el alcohol y la ilusión de que ella le pertenecía, simplemente, se quebró. No le molestaba el dinero. Bueno, sí, pero ese no era el problema principal. Estaba furioso por el desafío. Por ser rechazado.
por haber sido engañado por una mujer a la que había moldeado tan completamente. Alquiló el yate como último recurso. Si él no podía tenerla, nadie más la tendría. Y planeaba. Bueno, las autoridades nunca lo supieron con exactitud. Quizás también planeaba desaparecer. Quizás planeaba volver a Argentina a buscarla. Quizás planeaba algo mucho peor. Pero en el yate, borracho, aislado, rodeado solo por hombres que le temían, Mansour llegó a su propio enfrentamiento con la realidad. Era un anciano que había malgastado su riqueza intentando comprar una mujer, que había perdido a la mujer y que había perdido su razón de ser al perderla. Entonces saltó. El cuerpo nunca fue encontrado. Las aguas cerca de Recife son profundas, y el océano Atlántico no devuelve fácilmente sus muertos. Cuando Gabriela fue encontrada en Buenos Aires, vivía bajo un nombre falso en un departamento modesto, lejos de las miradas de Internet. La policía la entrevistó durante 16 horas. Sí, había robado $7 millones. Sí, lo había planeado con cuidado. Sí, sabía que Mansour la perseguiría y había planeado su escape para aprovecharlo. Pero ella no había planeado que él desapareciera. Sabía que viajaría, explicó a los investigadores. Hombres como Mansour siempre hacen eso. Viajan cuando están heridos. Se escapan. Pero pensé que volvería. Que intentaría encontrarme. Que contrataría investigadores. Que, con el tiempo, resolvería esto legalmente. ¿Y usted pretendía que le encontraran?, preguntó un investigador. Al final, sí, respondió. Con documentación completa de su robo. Convertir la historia de Gabriela robó a Mansour en Mansour robó a Gabriela primero, 7 millones, y ella solo recuperó una fracción. En el juicio, habría compasión. Habría discusiones sobre coerción emocional. Hizo una pausa. Presionó el investigador. Había una posibilidad de que yo pudiera ganar, añadió Gabriela. La confesión fue fría. Calculada. No era la confesión de alguien devastado por su papel en la desaparición de Mansour. Era la confesión de alguien que lo había planeado todo, excepto la variable que Mansour había introducido, el suicidio genuino. Gabriela fue acusada de fraude financiero. Cumplió 18 meses en una prisión argentina antes de que una amnistía política redujera su condena. Fue deportada a Brasil. Pero nunca la acusaron de ningún delito relacionado con la desaparición de Mansour. Porque no había ningún delito que imputarle. Mansour había huido voluntariamente. No había pruebas de asesinato. No había pruebas de conspiración. Las leyes no imponen la conciencia. Castigan las acciones. Y Gabriela no había cometido ningún acto que matara directamente a Mansour. Pero he aquí la pregunta que la policía nunca pudo responder por completo. ¿Fue casualidad que Mansour desapareciera justo cuando Gabriela desapareció? ¿Fue casualidad que la sincronización fuera tan perfecta que pareciera casi coreografiada? ¿O había una tercera persona involucrada? 3 años después, el caso de Mansour al-Rashid sigue abierto. No como homicidio. Como probable suicidio. Como desaparición. Como un misterio. Pero investigadores independientes han planteado una posibilidad que las autoridades nunca han investigado a fondo. ¿Qué hubiera pasado si Gabriela no hubiera actuado sola? Tenía un hermano llamado Lucas. Era 5 años mayor que ella. Había crecido en la misma pobreza que ella en Salvador y se había prometido ayudar a su hermana a escapar. Cuando Gabriela comenzó su relación con Mansour, Lucas estudió pacientemente cada uno de sus movimientos. Documentados. Planeados. Y cuando Gabriela le dijo que Mansour se había convertido en carcelero, Lucas facilitó la fuga. Los registros telefónicos muestran que Lucas llamó a Mansour solo una vez, 48 horas antes de que el yate zarpara. Hablaron durante 7 minutos. La conversación nunca se grabó ni se transcribió. Pero Mansour estaba sobrio cuando recibió la llamada. Y bebió mucho después. Se desconoce qué le dijo Lucas a Mansour durante esos 7 minutos. Pero el resultado fue que Mansour alquiló un yate. Despachó a todos. Y en la oscuridad, solo con sus pensamientos y una botella de whisky, tomó una decisión. Lucas nunca fue acusado de nada. No había pruebas de que hubiera hecho nada más que hacer una llamada telefónica.